Bienvenido a los lunes de Tutocursos. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estrenamos una nueva sección en el canal llamado Lunes de Tutocursos. Eso es que todos los lunes voy a subir un vídeo explicando cosas de un programa. Esta semana voy a empezar haciendo un tutocurso sobre Word. Será un curso empezando desde el nivel más básico y vamos a ir subiendo hasta, bueno, resumiendo, está enfocado para todo el mundo, desde el que no sabe nada hasta el que sabe algo y quiere aprender algo más. Bien, en este tutocurso de Word vamos a separarlo en dos secciones y cada sección va a tener diferentes vídeos, ¿vale? La primera sección va a ser Word a nivel básico y luego Word a nivel avanzado. Hoy empezamos con Word a nivel básico y el objetivo general cuando terminemos este bloque va a ser aprender las funciones básicas, vale la redundancia, para escribir textos en Word. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de entender y saber cómo usar los distintos menús y botones que tiene la aplicación Word, ¿vale? También os enseñaré cuáles son las funciones principales o las operaciones más habituales, mejor dicho, para crear esos documentos de Word, cuáles son sus herramientas y para terminar este bloque básico vamos a aprender a dar formato a lo que son los textos dentro de Word. Antes de empezar, añadir que voy a utilizar una versión de Word actual, pero aunque los botones o menús que tengas en tu ordenador no se parezcan en lo que voy a mostrar en este tutocurso, pues no te preocupes porque al final todo viene de la misma base. Microsoft, aunque cambie un poco el aspecto, al final es todo lo mismo y vas a poder hacerlo sin problema aunque no tengas la misma versión de Microsoft Word que tenga yo, ¿vale? Así que si os parece, pues comenzamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es abrir en la aplicación Word. Así que nos vamos abajo a inicio y aquí lo buscamos. Normalmente, si tenemos Windows 10, va a estar abajo del todo por la W, Word. Si tenemos otra versión de Windows, pues seguramente, si no está por abajo del todo en Word tal, puede estar más bien por la M de Madrid, Microsoft Word o Microsoft Office y dentro Microsoft Word. Vale, ¿que no lo encontramos? Pues podemos utilizar la búsqueda del ordenador. Escribimos Word y él nos lo busca. Aquí está, ¿vale? La voy a abrir por aquí mismo y aquí está. Esta interfaz corresponde a la versión de Word de 2019, ¿vale? Pero bueno, si tenéis, por ejemplo, una de 2013 o bien os sale algo similar, o directamente ya saldría lo que es un menú de Word con el documento en blanco, ¿vale? El que nos salga esto, bueno, pues podemos decir aquí documento en blanco o ir aquí a nuevo, documento en blanco, sería lo mismo, ¿vale? Y aparecería pues ya lo que es un menú que ya todo el mundo tiene que tener algo similar a esto, ¿vale? Da igual tu versión. Lo primero que vamos a ver es archivo. Bien, en archivo vais a ver opciones para crear documentos nuevos, para abrir un documento existente, ¿vale? En el ordenador, examinándolo, ¿vale? En la ruta que tengamos un documento a abrir, ¿vale? También va a aparecer la opción de guardar, guardar como, imprimir, exportar, ¿vale? Y cerrar. Bien, en el archivo vamos a ver pues archivos recientes que hayamos abierto, ¿vale? Vuelvo a repetir que aunque no salga esta forma al menú de archivo, vais a encontrar la misma información, ¿vale? Bien, después tenemos ya lo que ya sabemos, ¿no? Acabamos de hacerlo de abrir un documento nuevo, se puede hacer por aquí o darle a nuevo. Al darle a nuevo se va a abrir un documento nuevo, ¿vale? Luego, la opción de abrir nos va a permitir examinar archivos por nuestro ordenador. Buscamos un archivo de Word que tengamos creado para abrirlo. Podemos abrirlo de esta forma o ir directamente al ordenador
a ese archivo, doble clic y ya lo abrimos, ¿no? Pero bueno, si abrimos primero el Word y queremos luego abrir un documento que tengamos creado, pues de esta forma podemos buscarlo y, por ejemplo, yo tengo aquí uno llamado prueba, lo selecciono, le doy a abrir, ¿vale? Y aquí tenemos el documento que yo tenía guardado con este texto, ¿vale? Bien, seguimos por el menú. Tenemos otro botón de información. Aquí pues vamos a ver información del documento, además de opciones para protegerlo y administrarlo, ¿vale? Por ejemplo, proteger. Podemos abrir siempre como solo lectura para que este archivo, cada vez que lo vayan a abrir, siempre sea solo lectura y no se vaya a modificar nada. Si pinchamos aquí, ya tenemos configurado ese archivo para que no se pueda modificar. O podemos cifrarlo por contraseña. Nos pide la contraseña, la pondríamos y le damos a aceptar. Podemos restringir su edición. Si pinchamos ahí, pues aquí nos aparece un menú donde podemos limitar el formato o podemos restringir tipos de edición, ¿vale? Comentarios, rellenos, etcétera. Y cuando tengamos todo configurado lo que queremos, ¿vale? Aplicamos la protección y quedaría protegido tal como lo hemos configurado, ¿vale? Lo voy a cerrar, no voy a hacerle nada ahora para poder trabajar bien con el archivo. Seguimos por aquí, restringir acceso, ¿vale? Entonces, aquí para restringir el acceso se refiere a que a los usuarios que tengamos en un ordenador, vamos a suponer que tenemos usuario A y usuario B, y el usuario A genera un documento que no quiere que el usuario B acceda. Pues pincharíamos aquí y aquí conectamos con el administrador de derechos del ordenador. Yo no tengo usuarios, por eso no me aparece, pero aquí pinchando aquí veríais los usuarios del ordenador a lo que quiere restringirle el acceso al documento. La siguiente opción es agregar una firma digital. Simplemente si tenemos una firma digital instalada en el ordenador, aquí la podríamos crear. Seleccionamos aquí, ¿vale? Y aquí ya nos pide qué tipo de permiso. ¿Quién creó y aprobó este documento? La razón, pues, creador, detalles sobre el firmante y la firma electrónica, ¿vale? Yo la tengo tapada porque son datos personales. Le daríamos firmar y ya el documento quedaría firmado. Más opciones, más cositas. Podemos comprobar e inspeccionar un documento, ¿vale? Entonces aquí nos da varias opciones. Vamos a inspeccionar el documento, comprueba la información personal o las propiedades que tiene ocultas ese documento. Si pinchamos ahí, pues aquí vemos todas las opciones que están activas, que cuando creamos un documento va a generar, digamos, un metadato que va a contener todo esto, ¿vale? Si lo dejamos puesto, va a incorporarlo y si no, pues no lo va a incorporar en esos metadatos, ¿vale? Inspeccionamos. Bien, pues aquí no se han encontrado elementos. Aquí si se encontró esto, se puede quitar si quiere, etcétera, ¿vale? Yo como el documento que tengo no tiene nada más que solo la prueba, pues casi no tiene nada, ¿no? Pero aquí al inspeccionar vemos lo que tiene. Como yo he intentado crear una firma, pues ya tiene propiedades de documento de autor. Podemos quitarlo, ¿vale? Y ya no tiene nada, ya va sin nada. Bien, ¿qué más? La accesibilidad, en busca de contenido que sea accesible para personas discapacitadas, ¿vale? Aquí pues nos informa si tiene o no dificultades para este tipo de personas el documento que estamos creando, ¿vale? ¿Qué más? Aquí, comprobar compatibilidad. Aquí va a comprobarnos si tiene compatibilidad para versiones de Word anteriores a la que tengamos. Aquí todo seleccionado, viene por defecto. Si hubiese algún tipo de incompatibilidad, aquí nos lo mostraría, ¿vale? Y también lo va a comprobar cuando guardemos el documento. Nosotros vamos a trabajar en el documento y luego lo que vamos a hacer es guardarlo, es lo normal. Ahí también nos va a informar si hay incompatibilidad de algún tipo. Nos va a informar con un cuadro de diálogo, ¿vale? Incluso con alguna pauta a realizar, ¿no? Si queremos guardarlo de todas formas o no. Seguimos por aquí en información y tenemos la opción de administrar un documento. Aquí simplemente es por si hemos tenido algún problema con el archivo y queremos recuperar algo que no hemos guardado, que el ordenador se ha apagado solo, que el ordenador ha dado un fallo y el Word se ha cerrado sin guardar los últimos cambios. Pues por aquí podemos buscar ese archivo que no ha guardado y por lo menos quizás no se haya perdido todo. ¿Qué más? Complementos, ¿vale? Administrar complementos.
Bueno, si yo tuviese, o si tenéis complementos adicionales instalados en lo que es el Word, aquí pues vamos a verlo, vamos a poder habilitarlo o no, o identificar uno que provoque que el Word vaya más lento o que dé algún problema, ¿vale? Aquí pues vamos a ver lo que tengamos de complementos y vamos a poder administrarlo, ¿vale? Seguimos por aquí. Guardar, pues simplemente vamos a pinchar en guardar. Si es la primera vez que guardamos un archivo creado desde un documento en blanco, nos va a pedir la ruta para guardar ese documento, ¿vale? Es como, va a aparecer algo similar cuando guardamos de forma que pinchamos en guardar como. Va a aparecer algo similar a esto. En esta opción de guardar va a aparecer algo similar a esto cuando es la primera vez, ¿vale? Le pondríamos el nombre al archivo. Si no lo hemos hecho anteriormente, vamos a la carpeta donde queremos guardarlo, le decimos guardar. Entonces diréis, ¿para qué sirve guardar como? Bueno, suponemos que ya tenemos guardado el archivo en una ruta, pero ahora, conservando ese archivo, queremos guardarlo en otra ruta. ¿Vale? Vamos a poner aquí una carpeta, pone ruta 2. ¿Vale? Y lo vamos a guardar ahí. Ahí abrimos y guardamos. ¿Vale? Si yo ahora voy a archivo, abrir y digo examinar, ¿vale? Vamos a ver que en mi documento tengo el archivo prueba, pero luego dentro de la ruta 2 también tengo el archivo prueba. ¿Veis? Es para, digamos, duplicar esa información. Es decir, lo quiero guardar en otro sitio también, pues lo guardamos, ¿vale? O también nos sirve para decirle guardar como examinar, ¿no? Y yo quiero guardarlo en esta ruta también, pero yo quiero cambiar el nombre. Prueba 2. Guardar. ¿Vale? Así que si ahora vamos a abrir, examinar, tenemos prueba y prueba 2. Realmente es el mismo documento, lo hemos guardado con otro nombre. Vale, también nos puede servir para eso. Una práctica que es interesante para usar en guardar como es porque tengamos una versión guardada que no queremos modificar y otra que hemos modificado, la guardamos como otro nombre, o otro nombre y otra ruta, o otra ruta. Y así el documento principal siempre se queda pues sin cambios, ¿vale? Bien, historial. El historial yo lo tengo desactivado porque ahora mismo no he trabajado mucho con Word, pero en historial os va a aparecer todos los documentos que hayáis estado abriendo y demás, ¿vale? Imprimir, bueno, pues su propia palabra lo indica, la opción para imprimir. Si le damos a imprimir, pues saldrá un menú como este o similar, donde vamos a poder configurar el tipo de página, si es una cara, si no, si la quieres intercalada, si no, el tipo de tamaño de papel, la orientación, si la quieres imprimir en vertical, en horizontal, y aquí cambia, ¿veis? El margen, si lo quiere ancho, tal, ¿vale? Pues las opciones básicas que puede tener, digamos, la vista de impresión para que luego lo podamos sacar por impresora. Bueno, pero puedo aprovechar y explicaros que si no tienes impresora o aunque tengas impresora, da igual, ¿vale? Podemos utilizar la opción imprimir para generar un PDF a partir de nuestro documento Word. ¿Cómo se hace eso? Vale, si tenemos una versión de Windows, ¿vale?, que incorpore, digamos que la impresora PDF, como puede ser Windows 10, aquí podemos seleccionar esta opción, Microsoft Print to PDF. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente, va a configurar todo como una impresora normal, pero al darle a imprimir, no va a salir por ninguna impresora, evidentemente, va a abrir este menú, ¿vale?, para que nosotros le demos un nombre a ese documento a imprimir, ¿vale? Vamos a poner imprimir prueba, ¿vale? Y vamos a guardarlo en una ruta que queramos. Vamos a guardarlo aquí, en documentos, ¿vale? Por ejemplo. Y le damos a guardar. ¿Y qué ha hecho? Simplemente ha creado un PDF y lo ha guardado en documentos. Vamos a comprobarlo abriendo el explorador de archivos. Vamos a documentos. Aquí está, imprimir prueba, ¿vale? Aquí tenemos el PDF. Bien, volviendo a la aplicación Word, como veis, la opción de imprimir no solamente es útil para imprimir en papel, ¿vale?, sino que podemos crear, como he dicho, el PDF, ¿vale? Bien, algunas versiones de Word nos va a permitir compartir el archivo por correo electrónico con otras personas, en línea,
incluso publicarlo en un blog que tengáis, etcétera. Pero bueno, tampoco es para trabajar con Word algo muy importante, porque podemos crear un archivo y luego pasárselo a otra persona con múltiples opciones que existen hoy día, ¿no? Bien, otra opción que también lo tiene bastantes versiones de Word, aunque las primeras versiones no, ¿vale? Es exportar. En exportar, fijaros, podemos crear un documento PDF. Esto es similar a lo que he explicado con imprimir, ¿vale? ¿Qué ocurre si quieres crear un documento PDF a partir de tu documento Word? Y ni tu Windows, ni tu sistema operativo tiene la impresora PDF, ni tu versión de Word tiene esta opción. No pasa nada. Por aquí arriba os dejaré un enlace a un vídeo mío anterior en el que os voy a explicar, en el que explico qué tendría que hacer una persona que tenga un ordenador que no tenga ninguna de las dos opciones para poder tener ese PDF. Básicamente veréis que es instalar un programa gratuito para que aparezca una impresora PDF, aunque tu ordenador no lo tenga por defecto. Bien, y cerrar, pues como su nombre indica, cerraríamos lo que es la aplicación Word. Si hemos hecho algún cambio, como veis aquí, nos va a pedir, nos va a preguntar si queremos guardarlo y se va a guardar y vamos a salir de Word, no guardarlo, no va a guardar los últimos cambios y va a salir de Word, o vamos a cancelar, ¿ves? Y no ha hecho nada, ni guarda ni no guarda, pero tampoco se quita el programa, ¿vale? Seguimos trabajando. Y para terminar hoy, voy a explicaros una función muy básica que tiene la interfaz de Word. Y me voy a referir en esta ocasión a la barra superior, esta de aquí, barra de herramientas superior, ¿vale? Como podéis ver, son poquitos botones. Todo el mundo va a tener esto aquí arriba. Ya he dicho más de una vez que depende de la versión, pues lo tendréis un poco más diferente o menos. Pero todo el mundo va a tener lo mismo. Aquí tienen un acceso rápido para guardar el documento con una forma de un disquete antiguo. Vamos a tener una flechita hacia la izquierda que significa deshacer lo último, ¿no? Por ejemplo, yo aquí voy a poner una letra A mayúscula escrita y le voy a dar hacia atrás una vez. Desaparece. Vale, yo quiero poner una palabra, ¿vale? Voy a poner una palabra. Pues le doy una vez, le damos una vez y va a eliminar lo último escrito. Me explico, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner aquí texto 1, vamos a dar Enter. Texto 2, vamos a dar Enter. Texto 3, vamos a dar Enter. ¿Qué creéis que puede pasar? Yo le doy una y ¿qué quita? ¿Las 3 líneas, las 3 palabras o una? Pues, como veis, una. Y como habéis podido comprobar, he tenido que darle más de una vez. Mira, vuelvo hacia adelante. Ya aprovecho y digo que esta flecha que ha aparecido aquí es lo mismo que esta, pero hacia adelante. Es lo que va a interpretar con cada vez que le demos una acción que hemos hecho. Una acción que he hecho, si le doy una vez, es darle a Enter. Y ha cambiado de esta línea aquí. ¿Vale? Si le doy otra vez, lo que dice, lo que ha querido hacer el usuario es que no quiere mayúsculas. ¿Vale? Porque la entrada de texto normalmente es sin mayúsculas. Luego podemos con Shift, con bloque mayúscula o incluso automáticamente en algunas versiones de Word va a poner la primera letra en mayúscula. ¿Vale? Y luego si le damos otra vez, desaparece. Vamos a hacer de nuevo lo mismo, mira. Una vez se pone aquí, ¿vale? Ha quitado el Enter. Otra vez, quita el formato, dejándolo todo minúscula. Le damos otra vez, elimina, ¿vale? Y lo mismo, pero al contrario, si hemos borrado o hemos hecho algo que queremos volver a como estaba, ¿vale? Nos hemos equivocado a darle aquí, dice, ay no, yo no quería eliminarlo, quería simplemente quitarle la mayúscula. Pues le da una vez hacia adelante, flechita en dirección hacia la derecha y vuelve a aparecer. Si queremos que aparezca todo, pues seguimos dándole hacia adelante, ¿vale? Y vuelve a aparecer todo. Parece magia, pero eso se llama memoria caché del ordenador que trabaja Word. ¿Vale? Cuando no hemos deshecho nada, podéis ver que tenemos una flecha ahí como menos iluminada que hace un círculo, ¿vale? ¿Para qué sirve eso? Es para, digamos, duplicar cosas, ¿no? Me explico. Vamos a seleccionar este texto, ¿vale? Y vamos a darle
botón derecho, copiar, ¿vale? Vamos a darle una vez a Enter y fijaros que aparece aquí, se ha activado. Pinchamos ahí, lo pega, pero si pinchamos ahí lo vuelve a pegar y si pinchamos ahí lo vuelve a pegar. Vale, ¿qué más? Pues esta flechita hacia abajo, si le pulsamos, va a aparecer una serie de palabras o frases. Estos son simplemente accesos rápidos, por ejemplo, nuevo, porque aparece el icono de crear un documento nuevo. Por ejemplo, abrir o abrir, ¿ves? Podemos crear accesos rápidos que nos interese de esta forma, ¿vale? O quitarlo, por ejemplo, quitar abrir y quitar nuevo. De esta forma, si queremos, podemos utilizar esta función para poner aquí la función abrir e ir a abrir un archivo. Si pulsamos ahí, directamente, ¿veis? Digamos que es lo mismo darle aquí, pero lo tenemos aquí como más gráfico, ¿no? Más un acceso más rápido. Eso ya a gusto de cada uno, ¿vale? ¿Y qué más cositas tenemos en la barra de aquí arriba? Pues el nombre del documento y qué programa estamos utilizando. Si nos vamos más a la derecha, aparecerá, depende de la versión, vuestro usuario. Luego, opciones de presentación de la cinta de opciones, ¿vale? Simplemente es ocultar automáticamente la cinta de opciones, que es que la cinta de opciones se refiere a todo esto que explicaremos en futuros vídeos, ¿vale? También podemos decirle que muestre estas pestañas o que muestre pestañas y comandos, ¿vale? Pestañas significa esto, comandos es todo esto, ¿vale? Si solo mostramos pestañas, se va a ocultar eso, ¿ves? Si la mostramos con los comandos, esto. A mí me gusta más trabajar con todos los comandos porque así tenemos todo más a mano. Ya cada uno que lo configure como quiera. Luego, este es el botón típico de minimizar cualquier ventana. Este es para minimizar el tamaño, no la ventana. Por ejemplo, si pinchamos aquí, lo que va a hacer es minimizar la ventana, pero si pinchamos aquí, se va a esconder en la barra de aquí abajo de tareas de Windows, ¿vale? Para abrirlo, pinchamos aquí otra vez y listo. Y aquí, pues simplemente cerraríamos el programa. Y como veis, ha salido lo mismo que salió antes, al decirle archivo, cerrar, ¿vale? Fijaros, archivo, cerrar. Es lo mismo, ¿vale? Que voy aquí, cerrar. Para guardar el documento, salir, no guardar y salir o cancelar. En esta ocasión voy a no guardarlo y se va a cerrar. Ahí está. Vale. Bueno, y hasta aquí el tutocurso de hoy. Para el siguiente vídeo vamos a ver toda la parte de la cinta de opciones, ¿vale? Así que para no perderte nada, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te salga ese aviso cuando un nuevo vídeo esté disponible y te pediría que compartieses este vídeo con tus conocidos y así pues más gente podrá enterarse de esta nueva iniciativa por mi parte y así no os perderéis estos tutocursos que ahora es Word, pero mañana puede ser Excel, cursos sobre Windows o bueno, también podéis escribirme sugerencias pues en los comentarios de este vídeo o escribiéndome un correo electrónico y estaré encantado de bueno, hacer contenido sobre lo que queráis aprender, ¿vale? Así que, como siempre, dale un like si te gustó este vídeo. Adiós.